¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Le doy la bienvenida al curso de inmunología. Vamos a estar mandando y grabando y mandando los vídeos de las clases y nos vamos a estar reuniendo los días que nos corresponden para entonces hablar un poco de cómo van y hacer preguntas y entonces ir verificando poco a poco los ajustes que tengan que hacer, ¿sí? El primer tema que vamos a tratar son las generalidades de las respuestas inmunitarias. Es un capítulo, es un módulo introductorio a pues lo que van a ver durante todo el curso. Bien, a manera de introducción, las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen lo que nosotros llamamos como sistema inmunitario o sistema inmune, ¿sí? Básicamente su respuesta conjunta y coordinada al entrar sustancias extrañas, pues se le llama respuesta inmunitaria. Es decir, que una vez que estas sustancias extrañas entren, ¿verdad? La respuesta que van a tener esas células se le llama respuesta inmunitaria. Bien, con respecto a las funciones del sistema inmunitario podemos decir que participa en la defensa contra los microbios infecciosos, participa en la defensa contra sustancias extrañas no infecciosas que puedan desencadenar respuestas inmunitarias, se encarga de proteger nuestros mecanismos, porque nosotros tenemos mecanismos que si no son controlados pueden destruir nuestras propias células, ¿verdad? ¿Ok? Entonces se encarga también de controlar esos mecanismos de autoinmunidad, ¿verdad? Y la respuesta inmunitaria, el concepto de respuesta inmunitaria es la reacción a los componentes de los microbios, macromoléculas que son reconocidos como extraños, ¿sí? Entonces, una vez que esas partículas extrañas son reconocidas por nuestro sistema inmune, se desata entonces lo que es la respuesta inmunitaria. Las respuestas inmunitarias o la inmunidad en nuestro cuerpo, en los seres humanos, se divide en dos tipos: inmunidad innata y también inmunidad adaptativa. Y vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿sí? La defensa contra los microbios está medida por las reacciones tempranas de la inmunidad innata y las respuestas tardías de la inmunidad adaptativa, ¿sí? La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra los microorganismos. Consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos que existen antes incluso de la infección y que pueden responder con rapidez a ella. Bien, esta tiene una ventaja, es bastante rápida a responder con respecto a la adaptativa, ¿sí? Son mecanismos que ya están listos para defendernos. Pero ahora vamos a hablar de sus desventajas en un par de diapositivas para que podamos conocer las diferencias entre estos dos conceptos. ¿Cuáles son los componentes de la unidad innata? Pues las barreras físicas y químicas, ¿sí? El epitelio, la piel, el epitelio estratificado, el epitelio mucoso, el epitelio respiratorio, ¿sí? Son un conjunto de células que forman una barrera con el fin de que pues no penetre ningún tipo de partícula extraña, ¿sí? A otras sustancias químicas, por ejemplo, la amilasa salivar, en la amilasa salivar o en la saliva vamos a encontrar lisozima, que es una enzima, ¿verdad?, que se encarga de destruir ciertas bacterias en nuestra boca. Eso es otro tipo de inmunidad innata, ¿sí? Con respecto a las células, también tenemos las células fagocíticas. En este caso vamos a tener los neutrófilos, macrófagos y las células dendríticas, ¿verdad? Y también las células natural killer o las asesinas naturales, ¿sí? Más adelante vamos a ver de qué trata cada una de estas células, pero solamente lo estamos mencionando. Además de eso, también tenemos proteínas sanguíneas que participan en nuestra defensa. Estas proteínas sanguíneas se les llama sistema de complemento, que básicamente lo que hacen es, su nombre lo dice, complementan la defensa del sistema inmune y también de la adaptativa, como lo van a ver. Y por último, hay otras sustancias de la inmunidad adaptativa que son mediadores de las reacciones de inflamación, ¿bien?, de las reacciones inflamatorias. Inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa reconoce un gran número de sustancias microbianas y no microbianas y reacciona frente a ellas, ¿sí? La inmunidad adaptativa tiene la capacidad de distinguir diferentes sustancias y esta capacidad de reconocer diferentes agentes que nos puedan ser invasores, ¿sí?, se denomina especificidad. ¿Por qué esto es bueno? Porque no es lo mismo enfrentarse a un resfriado bacteriano que a un resfriado viral, ¿verdad?, ni a una infección parasitaria, ni a una reacción alérgica. Entonces,
es importante la especificidad, y esta especificidad la confiere únicamente la inmunidad adaptativa, ¿sí? La inmunidad adaptativa tiene también la capacidad de responder de forma mucho más vigorosa, ¿verdad?, a exposiciones repetidas al mismo microbio, que es lo que se hace con las vacunas, ¿eh? Una vez que se vacuna, tu inmunidad adaptativa al próximo contagio puede responder de una mayor vigorosidad, es decir, la respuesta va a ser más fuerte, ¿verdad? Va a ser más agresiva contra el organismo invasor, ¿sí? En la inmunidad adaptativa vamos a encontrar células como lo son linfocitos y proteínas como lo son los anticuerpos, ¿sí? Ahora bien, vamos a definir un concepto importante, ¿eh? ¿Qué son antígenos? Los antígenos, porque lo van a ver durante todo el módulo, los antígenos son las sustancias ajenas que suscitan respuestas inmunitarias específicas o son reconocidas por linfocitos o anticuerpos, ¿sí? Entonces, estas partículas extrañas, vamos a decir, un pedazo de la barrera celular, de la membrana celular de un microorganismo invasor, un pedacito, ese pedacito o ese trozo, esa sección puede ser reconocido por un linfocito o por un anticuerpo. Entonces, esa sección de la membrana celular se reconoce como un antígeno, ¿sí? Es una molécula extraña y encima de eso puede ser identificada por los linfocitos o los anticuerpos, ¿sí? Y recuerden que los anticuerpos son proteínas. Con respecto a las citocinas, podemos decir que son proteínas secretadas con estructuras y funciones diversas. ¿Sí? Las citocinas son proteínas y tienen diferentes funciones. ¿Sí? Son importantes en inmunología. Regulan y coordinan muchas actividades de las células de las inmunidades innata y adaptativa. ¿Sí? ¿Ok? Una de esas cosas que controlan, una de esas actividades que controlan es el crecimiento y la diferenciación, ¿sí? ¿Ok? Porque las células inmunitarias no siempre permanecen igual, ellas se desarrollan y cambian. Entonces, ¿quién induce este cambio o quién media este cambio? Las citocinas, ¿sí? Ayudan a diferenciar las células del sistema inmunitario. Además de eso, pueden activarlo, activan linfocitos y fagocitos. Y también pueden mediar la dirección de estas células, pueden mediar hacia dónde se dirigen, si van hacia un órgano linfoide como el vaso o si van a un sitio de infección, por ejemplo, como una lesión que usted tenga en el pie. Entonces, esta migración y movimiento está mediado también por las citocinas. ¿Cuál es la relación entre el sistema inmune innato y la respuesta inmune adaptativa? Disculpen, entre la inmunidad innata y adaptativa, para no llamarle sistema, ¿sí? Porque ambos forman parte del sistema inmunológico. Ambas trabajan en conjunto como componentes integrales de un solo sistema, ¿sí? Funcionan en conjunto las células y las moléculas de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, la inmunidad innata es la primera línea de defensa contra infecciones, ¿sí? Por ejemplo, habíamos mencionado las mucosas. Luego de eso hay una respuesta por parte de la inmunidad innata que estimula la inmunidad adaptativa. Entonces, una depende de la otra, ¿sí? Las dos son importantes. Vamos a entrar en profundidad entonces a esto de las respuestas de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa tiene dos tipos, una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Diferencias básicas, la inmunidad humoral es por moléculas, por ejemplo, anticuerpos, ¿sí? En cambio, la inmunidad celular es por eso, por células, por ejemplo, linfocitos B. Vuelvo y repito, estas también van a trabajar en conjunto, pero es importante clasificar si es inmunidad humoral o inmunidad celular. Por ejemplo, la histamina, que es una molécula liberada en los procesos alérgicos, puede ser tomada en cuenta como inmunidad humoral, ¿sí? ¿Ok? Vamos entonces a ello. La inmunidad humoral cuenta con unas moléculas, pueden ser anticuerpos producidos por linfocitos B, ¿sí? Estos anticuerpos reconocen antígenos microbianos, como vimos hace unas diapositivas atrás. Los anticuerpos son proteínas que reconocen agentes microbianos, ¿sí? Y los reconocen como antígenos, ¿sí? Habíamos dicho que los antígenos son las partículas extrañas que los anticuerpos van a reconocer. Una vez los reconocen y se percatan de qué es, entonces comienza la reacción de neutralización. Entonces, comienzan a neutralizar los organismos patógenos. ¿Cómo los neutralizan? Eso es para otros módulos, pero aquí solamente estamos viendo diferencias y es una clase introductoria, ¿sí? La inmunidad humoral, chicos, es la principal
forma de defensa contra los microorganismos extracelulares, ¿sí? ¿Ok? Mírelo, ahí lo dice, principal forma de defensa contra los microorganismos extracelulares, fuera de las células, ¿sí? La inmunidad humoral deja de ser eficaz cuando el patógeno ingresa a las células, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades virales es muy difícil que la inmunidad humoral trabaje de forma correcta porque los virus infectan el núcleo de la célula y ya dejan de ser extracelulares. Entonces, es importante que sepan que la inmunidad humoral más que todo participa en microorganismos extracelulares, en defensa extracelular, para evitar que ingresen a la célula pues los patógenos, los diferentes patógenos. La inmunidad celular está a cargo de los linfocitos T, ¿sí? Linfocitos T, ¿vale? Acá teníamos que los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Acá tenemos que los linfocitos T son los encargados, ¿sí? Los linfocitos T son los encargados de destruir a los patógenos intracelulares, ¿sí? Y algunos, además de eso, hay varios subtipos de linfocitos T. Uno de ellos también participan en la destrucción de microorganismos extracelulares, pero lo hacen de una manera indirecta, ¿sí? Estos linfocitos T lo que hacen es reclutar leucocitos para que los leucocitos destruyan a los organismos, a los microorganismos extracelulares, ¿sí? Entonces tienen dos funciones: destruyen organismos intracelulares, pero también reclutan leucocitos para la defensa extracelular, ¿sí? Y por eso se dice que ayudan a los linfocitos a producir anticuerpos eficaces, ¿sí? Entonces, como están viendo, chicos, los componentes no están aislados, sino es que todos trabajan en conjunto. Entonces tiene que ser una reacción coordinada, ¿sí? Y de eso vamos a hablar durante todos estos módulos. La coordinación, la increíble coordinación de ensueño entre pues todos los componentes del sistema inmune, ¿vale? Entonces, rescatando los linfocitos T, lucha contra patógenos intracelulares, reclutamiento de leucocitos, ¿verdad? Y también activación o cooperación con linfocitos B, bien, para la producción de anticuerpos eficaces y específicos. Recuerden que los anticuerpos van a ser específicos luego que son activados los linfocitos B, y ahora más adelante vamos a hablar de su activación. Así que vamos con calma. Aquí tenemos entonces un resumen de lo que es la inmunidad humoral y celular, ¿eh? Como habíamos dicho, la inmunidad humoral está mediada por moléculas. En este caso, estas moléculas son los anticuerpos producidos en la superficie de los linfocitos, ¿vale? Por su parte, la inmunidad celular tenemos de dos tipos, más que todo, mire, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos un microbio que ha fagocitado, ¿verdad? Los microbios que han sido fagocitados por el macrófago. Y tenemos un linfocito T cooperador, ¿sí? Una vez que el linfocito T cooperador interactúa con ese macrófago, se da la destrucción de los microbios intracelulares, ¿sí? Por una parte es eso. Por otra parte, tenemos células que han infectado, disculpen, tenemos virus que han infectado una célula. Acá esto ha sido una defensa por parte del macrófago. Acá ha sido una infección, ¿sí? Una infección. El virus entra a la célula y comienza a controlar todo su mecanismo de replicación. Entonces tenemos un linfocito T citotóxico que lo que hace es inducir a la propia célula a que se destruya. Entonces tenemos diferentes formas de defensa, pero más allá de aprenderlo, eso del linfocito T cooperador citotóxico, todavía no estamos en eso. Lo único que tienen que entender es que la inmunidad humoral opera a través de moléculas, especialmente proteínas, y la inmunidad celular entonces está mediada por eso, por células que son las que finalmente van a destruir los patógenos. Bien, hasta allí. Tenemos entonces dos conceptos adicionales: la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Y eso está de moda con el tema de la plasmaféresis de los pacientes que se han curado de COVID. No sé si se han dado cuenta que están pidiendo donaciones de sangre de pacientes que se han curado de COVID. Pues esto tiene una relación con esto, con lo que acabo de mencionar. La inmunidad activa es la inmunidad propia de tu cuerpo, ¿sí? Propia de tu cuerpo, que tu propio cuerpo genera. Por ejemplo, hoy te enfermas de un resfriado y probablemente el próximo resfriado sea más difícil que te dé, ¿sí? Vale, ¿ok? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, las vacunas también podrían sonar apacivas, pero es inmunidad activa porque cuando se te inocula con parte de un microorganismo o secciones de microorganismo, que es lo que son las vacunas, tu propio cuerpo comienza a generar memoria
de defensa, memoria inmunitaria, ¿sí? Y esta memoria inmunitaria se queda en tu cuerpo, ¿sí? Por eso es una inmunidad activa. Inmunidad pasiva es diferente, es cuando tú transfieres a las personas anticuerpos. Por ejemplo, lo que hacen las madres con sus bebés recién nacidos. La leche materna tiene muchos anticuerpos que ayudan entonces al bebé en defensas. Y el tema de pues la plasmaféresis, que se está pidiendo mucho entonces en tiempo de COVID, porque una vez que las personas se han curado, pues generan pues moléculas de defensa que podrían ser inoculadas a otros pacientes que están luchando por sus vidas. El problema con la inmunidad pasiva es que no genera memoria, ¿sí? Porque lo que tú estás inyectando o inoculando son moléculas, ¿sí? Esas moléculas, como por ejemplo anticuerpos, eh, no van a generar memoria celular, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces por eso que después de cierto tiempo los niños se van a enfermar y van a generar sus propios anticuerpos, ¿sí? Vale. Que quede claro. Vamos entonces a reestructurar y a recapitular el concepto de antígeno, ¿sí? Antígenos, sustancias que se unen a receptores específicos de los linfocitos, ya sea si provocan o no provocan una respuesta inmunitaria. De igual forma se llaman antígenos. Una vez que esa molécula es reconocida por el linfocito o por el anticuerpo, el linfocito, se recibe el nombre de antígeno, aunque produzca o no produzca una respuesta inmune, ¿sí? Ahora, los antígenos que disparan una respuesta inmune reciben el nombre de inmunógenos, ¿sí? Entonces quiere decir que todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos, ¿eh? ¿Vale? Y eso es lo importante que necesito que sepan, ¿bien? Que los inmunógenos disparan respuestas inmunes, ¿vale? Bien, vamos a hablar entonces de las características principales de las respuestas inmunitarias adaptativas, ¿bien? Por ejemplo, tenemos especificidad y diversidad, y también memoria, ¿sí? Que son características únicas, únicas de la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿sí? Ok, especificidad y diversidad, ¿sí? Las respuestas inmunitarias son específicas frente a los distintos antígenos, ¿sí? Ok, que era lo que habíamos dicho. Bien, entonces existen diferentes respuestas para diferentes formas de ataque y esto es lo que llamamos especificidad. Bien, y otra característica importante de la inmunidad adaptativa es la memoria, ¿sí? La memoria es cuando la exposición del sistema inmunitario a un antígeno extraño favorece su capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces, yo me expongo hoy a una enfermedad, ¿verdad? Puedo sentir o experimentar algunos síntomas, pero genero memoria para la próxima infección o el próximo intento de infección de este patógeno, ¿sí? ¿Ok? Y eso es importante porque en eso se basan las vacunas, señores. ¿Sí? Gracias a la memoria entonces, a la memoria inmunológica, podemos desarrollar vacunas, ¿sí? Ok, esto no lo tiene la inmunidad innata, recuérdenlo. Bien, aquí tenemos un diagrama interesante. Vemos en el eje de la X el tiempo en semanas y en el eje Y es la cantidad o el título, la cantidad de anticuerpos presentes en la sangre. Bien, miren, lo que tengo en verde es una respuesta anti para un antígeno Y. Vamos a llamarlo antígeno Y. La primera exposición, miren la respuesta que me da, ¿sí? En cambio, la azul o la morada, como quieran que lo vean, cuando la exposición es el antígeno X, la respuesta primaria genera una cantidad de proliferación de células de defensa. Pero ante la segunda exposición, miren que la respuesta es mucho mayor y vigorosa. Esto es producto de la memoria inmunitaria que se dio contra el antígeno X, ¿sí? Aunque lo puedes ver también por dos. Aquí únicamente se inocula con antígeno X, veo respuesta
Antígeno X acá se inocula con antígeno X y Y, y como ya tengo memoria para el X, hay una respuesta vigorosa para el antígeno X. En cambio, para el antígeno Y todavía no. Así que a estos nos referimos como memorias que aumentan la proliferación y la vigorosidad de la respuesta inmunitaria. Bien, hablemos entonces de las características principales de las respuestas inmunitarias adaptativas. Bien, porque estábamos hablando de, habíamos hablado de especificidad y memoria, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de expansión clonal y especialización. Expansión clonal básicamente es la capacidad que tienen esos linfocitos de explotar, pero no explotar de que se mueren, sino que explotar en reproducción. Comienzan a reproducirse, comienzan a dividirse de una forma increíble, señores. O sea, hay una gran proliferación de estos linfocitos, ¿eh? ¿Ok? Estos linfocitos, una vez que son específicos y ya saben dónde van a trabajar, comienzan a multiplicarse, ¿verdad? Eso se llama expansión clonal. Y son clones, porque pues la mitosis te da clones, recuerden, mitosis. ¿Bien? Otra característica importante de la respuesta inmune adaptativa es la especialización, ¿sí? Es decir, que responden de manera diferente con respecto al microorganismo que está infectando. Y esa especialización tiene que ver mucho con la especificidad, ¿eh? ¿Ok? Una vez reconozco que es tal organismo, entonces así mismo va a ser mi respuesta especializada hacia ese organismo. Porque recordemos que las diferentes patologías de los humanos, pues, tienen diferentes orígenes. Pueden ser patologías autoinmunes, pueden ser patologías por microbios, patologías por virus, patologías por simplemente parásitos, hongos. Entonces todas y cada una de ellas tienen diferentes formas de atacarse. Bien, las últimas tres características de la respuesta inmunitaria adaptativa son tres: contención y homeostasis. Señores, las respuestas a inmunes no son eternas, ¿eh? Porque si fuesen eternas, pues habría un desbalance en la homeostasis. Una vez que ya cesa, ¿verdad?, la reacción inmunitaria, todos esos clones, o gran parte de esos clones, tienen que morir, porque ya no hay de qué defenderlos, ya no hay defensa que poner en práctica, porque pues ya se acabó el ataque. Entonces, a eso nos referimos con contención y homeostasis. Otra característica importante: falta de reactividad frente a lo propio, ¿sí? Los anticuerpos y las células del sistema inmune nunca, en condiciones normales, tienen que atacar a tu propio cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Cuando hay un desbalance de eso, entonces tenemos enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerosis múltiple. ¿Sí? Por ejemplo, la esclerosis múltiple, en el cual tu sistema inmune comienza a atacar las células que producen los axones. Ahí se rompió esa reactividad a lo propio, esa falta de reactividad a lo propio, ¿sí? Y entonces hay un problema autoinmune, ¿sí? ¿Ok? Y también la insensibilidad inmunitaria, también que se conoce como tolerancia. Tolerancia, que está ligada también con la falta de reactividad frente a lo propio, ¿sí? Esa capacidad que tienen mis propias células a no reaccionar a mis propias células recibe el nombre también de tolerancia. Y eso es importante, ¿eh? Eso es importante, porque imagínense que mi cuerpo interprete las proteínas mías como las hormonas, por ejemplo, las hormonas, que interprete mis hormonas como antígenos e inmunógenos. ¿Usted se imagina eso? Ya estoy condenado a la muerte, definitivamente. Bien, vamos a hacer un descanso y ahorita vamos en el próximo video a hablar de los componentes celulares del sistema inmune adaptativo, ¿sí?